Tú te expandes o tú innovas sobre todo para sobrevivir. Porque al final, si no innovas, pues te puede pasar como Kodak o como Blockbuster. El intentar siempre buscar la innovación para dar con el mínimo presupuesto posible al cliente el máximo de belleza y rendimiento. Ya hace bastante tiempo que entendimos que para nuestros presupuestos teníamos que focalizar en marketing digital nuestra comunicación, tanto orgánico como inorgánico. Y el 5% de facturación es con 2 páginas web. Sobre todo lo que recomiendo es intentar hacer la parte que mejor se te da, que acostumbra a ser la que más te gusta. Está claro que si al final quieres llegar a director general, hay una serie de departamentos que tienes que tener conocimiento. Estar en aquellos ámbitos que mejor se te dan y en los que no, pues conseguir el tener un representante que lo haga mejor que tú. Tengo como 2 sensores. Uno es si a la vuelta de vacaciones no quieres volver a trabajar, hay que plantearse un cambio. Y el otro es más del día a día, si llevas unos cuantos días que no te quieres despertar para ir a trabajar. Entonces esos 2 sensores ya los tenía muy activados. Hoy en la Fórmula CEO nos acompaña Francesc Casanovas, director de la joyería Fina García, un negocio nacido del sueño de su madre en 1988 y que hoy se ha convertido en una de las firmas más reconocidas del país. Él pertenece a esa nueva generación que ha sabido tomar el relevo con el respeto del legado familiar, pero también con valentía para innovar, diversificar y llevar la marca mucho más allá de lo que son sus orígenes. Con más de 20 tiendas abiertas y un plan de expansión internacional, Francesc simboliza cómo la pasión, la visión y el compromiso pueden transformar un proyecto local en un referente global, sin perder nunca la esencia familiar que lo hace único. Francesc Casanovas, muchísimas gracias por venir hoy a la Fórmula CEO. Y para las personas que han decidido ver este vídeo, ¿quién eres? A nivel personal, a nivel profesional, ¿quién nos puedes explicar qué eres? Yo en la actualidad a nivel profesional soy el CEO de Joyería Fina García, que es una cadena de joyerías, básicamente ubicada en Cataluña, pero también tenemos joyería en Madrid y en Marbella. Y a nivel personal, pues tengo 40 años y una familia con 2 hijos y una mujer. Muy bien, muy bien. Me imagino que con mucha ilusión, ¿no? Con este proyecto y ocupa gran parte de tu día a día. De mi día a día, no sé, pero de mi cabeza el 100%. Ocupa todo el día. Es complicado saber separar muchas veces esto, pero yo creo que también es parte de nuestra razón de ser, ¿no? A la hora de gestionar empresas. Francesc, ¿cómo es un día tuyo, un día habitual? ¿Tienes algunos hábitos que repitas? No sé, ya sea, o sea, hacer deporte, leer, estar con la familia. Estar con la familia, pues arranco el día llevando a mis hijos cada mañana al colegio, luego voy directamente al trabajo y ya cuando acaba la jornada laboral, pues intento cada día leer un poco. Sí que es verdad que me va a épocas, porque si cojo un libro que realmente me interesa, pues me lo puedo acabar en 3-4 días. Y si hasta que no encuentro un libro que realmente me interese, pues hago pausas temporales. Muy bien, o sea que dirías que este tiempo que dedicas a leer prácticamente cada día es lo que te ayuda quizá a desconectar muchas veces. Sí, y a veces también cuando has tenido días complicados te sorprendería, pero es muy efectivo ver la tele y cuanto más estúpido es el contenido, casi ayuda más a desconectar. Esto es verdad, ¿eh? Muchas veces nos ponemos a ver la tele. Hay personas que utilizan pues los vídeos de TikTok, ¿no? Como para tener la mente prácticamente en blanco, ¿no? Sí. O más que en blanco, con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Y dado que durante el día la utilizamos tanto, pues son momentos que nos ayudan a dejar esto en blanco. Muy bien, sí. Esta pregunta me gusta hacerla porque, pues bueno, normalmente las personas o dedican este tiempo necesario para desconectar, pues a hacer deporte o a leer, ¿no? Por eso decía, personas que lo dedican a meditar, ¿no? Pero sí que es algo muy necesario cuando se tiene esta responsabilidad, ¿no? de llevar una empresa, de saber encontrar esos momentos para uno mismo. Francesc, vienes de familia comerciante, ¿verdad? Uh-huh. He leído que
que de pequeño viste un anuncio de Danone, de natillas Danone, natillas Danone, ¿verdad? Donde salía un niño diciendo que quería ser jefe, y me llamó mucho la atención porque, bueno, lo resaltaste bastante, ¿no? ¿Cómo sí. te impactó esto? Tanto la parte familiar, de haber vivido esta parte de tus padres, como este anuncio. Bueno, el anuncio, claro, en aquel momento pues eres pequeño, tenía 5 o 6 años y ves pues que todas las profesiones que se van presentando están más o menos trabajando, menos el que dice que quiere ser jefe y ponen los pies encima de la mesa. Luego, ya te puedo asegurar, y tú sabes que 35 años después es todo lo contrario. Pero en aquel momento pues sí que pensaba que era muy interesante, ¿no? Y a nivel familiar, pues es que es una cosa que se vive día a día. Yo jugaba balonmano y cuando se acababa el partido del sábado, pues me iba de tiendas con mi padre, en vez de ir a otro sitio, pues a mirar, a aprender. Luego, pues en casa se habla de cómo van las ventas de Navidad. Incluso hay que llegar un momento de decir, oye, vamos a celebrar la Navidad, dejemos de explicar que si hemos vendido aquí o si este cliente está satisfecho o no. Entonces, es a nivel familiar que es un virus que se va impregnando poco a poco. Os cuesta, ¿verdad? Seguramente desconectar. O sea, a mí me pasa en casa, ¿eh? El simple hecho de llegar a casa, ¿no? Y llevar un día, pues a lo mejor muy exigente, cuesta mucho desconectar. Si toda la familia, pues participa en el mismo proyecto, ¿no? Fina García en este caso, entiendo que llegan las Navidades, ¿no? Lo que dices, y siempre tiene que haber alguien, ¿no? Por lo menos que coja el timón y diga, hey, hasta aquí, ¿verdad? Sí, y es curioso que normalmente acostumbra a ser el que más problemas tiene, el que dice, oye, parar ya, porque si no, Es el que ¿sabes? ese año llega Sí. más cascado, ¿no? Sí, sí, sí. El que, oye, acabo de llegar a la meta, no me pongáis más temas encima. Y lo respetáis, en la familia respeta cuando hay alguien que Sí, da el puño encima de la mesa y dice, "Ey, sí, por porque favor, tampoco hasta aquí". se llega al punto de dar el puño, es tema de sacar el cava y ya está. Y todo se olvida, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Vienes de una empresa familiar, Fina García, tu madre. Entiendo que te ha marcado muchísimo y seguramente te sigue marcando muchísimo en la vida, ¿no? ¿Qué valores dirías que tu madre te ha enseñado o has visto en ella, ¿no? Que te ha llamado la atención y has valorado siempre? Bueno, el cuidado que ha tenido de mí, sobre todo cuando era pequeño, porque yo nací que me estaba ahogando, entonces pues me estaba ahogando con el cordón umbilical, para poder sobrevivir pues me tuvieron que hacer un poco de daño en el brazo derecho, entonces pues el brazo derecho no lo podía estirar. Entonces pues mi madre durante 6, 7, 8 años me ha llevado a mil médicos para intentar paliar esa situación. Entonces toda la lucha y todo el cuidado que ha puesto en mí, pues yo creo que me ha marcado mucho a pues siempre pensar en el débil, en ayudar al débil, en pensar que luchando se consiguen las cosas. Entonces, más que frases, es el ver cómo me cuido de pequeño. Y luego en casa también tenemos el ejemplo de mi padre, que pues a lo mejor te levantabas un sábado a las 8 y estaba mirando listados de ventas, te ibas a dormir y seguía mirando temas. Entonces, es que es una cosa del día a día. No te dicen que tienes que ser muy trabajador, sino que lo acabas viendo, que ellos eran muy trabajadores. Sí. Esto pasa, ¿eh? O sea, mucho, ¿eh? Lo que has vivido en casa, seguramente que de una manera a veces inconsciente lo integramos en nuestras vidas, ¿verdad? Y acabamos pues cogiendo estos valores que son positivos de nuestros padres, ¿eh? Y a veces tienes que vivir pues cosas como, ¿no? Lo que explicaste, ¿no? Lo que viviste en el momento de nacer para que seguramente pues te dieras cuenta cómo te cuidó tu madre, ¿no? En cuanto a lo que decías del débil, que a día de hoy pues seguramente pues también pues lo llevas en ti, ¿no? Sí, sí, sí. No, muy interesante esa Sí. parte y las cosas que nos pasan, sobre todo en la infancia, cómo nos marcan, ¿no? A día Sí, de eso hoy. me quedó muy marcado porque, por ejemplo, cuando nació mi hijo mayor, lo primero que miré es que estuviera bien. Ya. Son cosas que te marcan, pero también te forman una personalidad que al final, pues tú tienes tu propia personalidad y lo que diga el resto de gente no te es tan importante porque tú tienes que seguir avanzando. No Claro, puedes dejar al final que te condicione. claro. Sí, 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 no, totalmente.
Francesc, estuviste bastante tiempo en una consultora antes de entrar a Fina García. 2 años y medio, lo que pasa que se me hizo muy largo. ¿Se te hizo muy largo? Sí. ¿En ese momento ya se te hacía largo? ¿O ahora visto en perspectiva? No, en aquel momento. En aquel momento ya se te estaba sí, haciendo largo. Sí, pero sí, bueno, sí, sí. tenías una carrera en ese momento en la consultora que oye, podrías haber seguido por aquí Sí. y tirar para adelante. ¿Qué fue ¿Qué pasó para que tú dijeras, hey, hasta aquí he llegado, voy a dedicar mi tiempo al negocio familiar? Bueno, pues pasó que tengo como 2 sensores. Uno es si a la vuelta de vacaciones no quieres volver a trabajar, hay que plantearse un cambio. Y el otro es más del día a día, si llevas unos cuantos días que no te quieres despertar para ir a trabajar. Entonces esos 2 sensores ya los tenía muy activados. Y se cruzó un libro de David Boronat para impulsar las ventas online. Me lo leí, pues esa obsesión de en un día o 2 días me lo leí. Y entonces, pues eso era en septiembre. En octubre, pues aprovechando la experiencia que tenía en hacer transparencias, les hice una presentación a mis padres y de manera sorprendente me dijeron que se lo tenían que pensar. Y ahora lo entiendo. Porque, claro, era un cambio considerable. O sea, en aquel momento, pues mis padres ya tenían 55, 58. Estamos Entonces, hablando del 2009-2010, más o sí, menos. Sí, 2009, septiembre del 2009. Entonces, claro, el plan era uno, es decir, pues bueno, pues a lo mejor llegamos a los 65, pero no tenemos necesidad de impulsar la empresa. Vale. Claro, en el momento en el que un hijo tuyo de manera decidida dice, oye, que yo quiero venir aquí y vamos a hacer el online, tal, pues como que se desplaza la necesidad de que la empresa sobreviva, pues prácticamente 40 años más. Entonces, pues se lo tuvieron que pensar mucho, porque también al final los que tenemos esta responsabilidad, pues sabes que el día de mañana vas a traspasar una responsabilidad con unos posibles ingresos y unos problemas asegurados. Entonces, al final, pues dijeron que sí, adelante. Lo único que yo era un poco ingenuo y me pensaba que solo iba a ir a la parte online. Vale, o sea que tu primera entrada y lo que les La pudiste proponer a tus padres era esta parte online. Sí, en que aquella además época estamos hablando, exacto. era muy incipiente, solo hacíamos anuncios por Google Ads, y luego empezó Facebook Ads, o sea que estábamos en el principio. La primera empresa sí que destacó que empezó a hacer anuncios en Facebook Ads fue Hawkers, pues estábamos allí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, realmente en ese momento quien apostó por el digital le hizo dar un paso hacia adelante, porque la competencia evidentemente no es como la que existe hoy en día y todo es muy la ley del más fuerte, ¿no? Muchas veces está la parte creativa, está la parte, ¿no? Estratégica, pero sí que es verdad que hoy en día pues sistemas de pujas pues... Y en ese momento os enfocasteis, dices, en campañas de Google AdWords, Google Ads y Facebook. Lo único que nos dimos cuenta que no funcionaba. Es decir, joyería online pues, todavía estaba más verde que otros sectores, pues, como puede ser las gafas de sol, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Hawkers. Entonces, lo que sí que hicimos fue aprovechamos un Black Friday de Apple y compramos 15 iPads en un día y los pusimos en las 15 joyerías que teníamos en aquel momento. Y eso sí que funcionaba. O sea, nosotros en el 2011 empezamos con la unicanalidad. Entonces, lo que era ese iPad era un catálogo online, que al final era el permitir que la joyera asesorara al cliente desde la web, pero en la joyería. Entonces, el cliente ya tiene toda esa confianza que le faltaba en su casa, todo ese asesoramiento, y eso sí que funcionaba. Y para nosotros era muy interesante porque podíamos ofrecer un abanico mucho más grande de joyas al cliente. Muy buena idea. Sí. ¿Y esto lo seguís aplicando todavía? Sí. O sea, cuando viene el cliente a una de vuestras joyerías, entiendo que igual, o sea, sacáis el iPad, entráis en la página web y para que se habitúe, ¿no? Y coja esta confianza para que... O sea, si el cliente quiere algo que está en la joyería, pues ya directamente se hace una venta tradicional, pero te permite intentar que no se vaya nadie sin encontrar aquella joya que desea. Y eso, por ejemplo, es muy aplicable, por ejemplo, en alianzas de boda, que hay muchos parámetros de personalización.
es imposible que tengas una joyería con todo, pero sí que le puedes ir enseñando al cliente cómo quedaría cada uno de los factores, vas guiando la venta online y al final pues se lleva el presupuesto, se lo piensan y pueden mirarlo en casa, volver. Entonces esa omnicanalidad la tenemos bastante desarrollada por ese aspecto. Claro, pensar esto en pleno 2025, pues, ¿no? Cualquier negocio que se inicie pues una joyería, ¿no? Pues es relativamente lógico. Y en ese momento, ¿de dónde surgió la idea? Fue una evolución natural, porque nosotros habíamos tenido catálogos de papel, catálogos de papel, y entonces pues había muchos problemas operativos porque se tenían que cambiar precios si cambiaba el precio del oro, a lo mejor en las joyerías no se había comunicado bien, tienes que cambiar el papel, etcétera. Entonces el online nos parecía ideal, porque al final yo soy un inversor fracasado en bolsa, pero hay una cosa que siempre me ha gustado mucho, que el precio oscila en tiempo real. Entonces, pues el que nosotros, sin tener que avisar a todo el mundo, pudiéramos cambiar los precios de las alianzas de boda y luego lo tuvieran en todas las joyerías en tiempo real, siempre nos pareció la solución perfecta. Muy bien pensado. Y esta transición, este cambio, ¿no?, generacional, ¿hubo un momento clave en ello? O sea, ¿en qué momento, cuando les presentaste a tus padres esta opción, ellos te dijeron el ok? ¿Cómo recuerdas ese momento? O sea, ¿fue algo rápido? ¿Fue algo que...? Bueno, pues me dieron el ok en octubre más o menos, y entonces, para quedar bien en la empresa en la que había trabajado 2 años y medio, en Boston Consulting, pues al final me acabé desvinculando en el 1 de febrero del 2010. Y entonces pues, la campaña de Navidad no hice nada y empezamos para San Valentín. Pero era solo online. Entonces, claro, el online no tira, tenemos esta idea de omnicanalidad, pero es incipiente, estamos hablando del año 2011, y entonces pues empiezo a coger otras responsabilidades, pero ya hemos de contextualizar que en España había muchísima crisis. Y en el 2012, me acababa de casar en 2011, nos fuimos 1 año y medio a vivir con mi mujer a China. A China para mejorar la parte del sourcing de Fina García. Muy bien, muy bien. Entonces, un poco hemos ido como ganando tiempo. Y en 2014 sí que ya vengo aquí para entonces iniciar el intercambio generacional, que con 40 años todavía no lo hemos acabado. O sea, es que creo que es una cosa muy poco a poco, poco a poco. Sí, sí, es lo que te iba a decir ahora, ¿no? Que no es una cosa que ocurra de un día para otro, ni muchísimo menos, sino que al final, cuando hay una empresa que los fundadores son tus padres, cambiar todo esto, incluso que se puedan llegar a despegar, ¿no? Porque es lo que tú decías antes, pues hombre, tu madre con el nombre y todo lo que es el proyecto en sí, bajo el nombre de tu madre, pero también con tu padre, ¿no? Siempre muy implicado, claro, hacer este cambio con sus hábitos seguramente, ¿no? Y sus costumbres, pues entiendo que no es algo sencillo. No es sencillo, pero tampoco hay que acelerarlo, porque al final es que estamos hablando de que es su hobby, es su pasión. Entonces también lo que aportan en un momento oscuro, por ejemplo, como fue la pandemia, esa tranquilidad. Y nosotros, por el tamaño que tenemos de empresa, no podemos tener presidente ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces la experiencia y la tranquilidad que te puede dar en ese momento una persona de 68 años, pues es impagable. Sí, 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 seguro que sí. Y después de ti y de tus hermanas, ¿pensáis? Tú tienes 40 años, no sé tus hermanas qué edad tienen, pero ¿estáis pensando ya en el cambio generacional hacia vuestros hijos? ¿O es algo que a día de hoy ni siquiera os pasa por la cabeza? Bueno, se elaboró un protocolo familiar con unas condiciones para los nietos de Fina García, si quisieran entrar, pero sí que veo un poco pues los casos de mis hermanas o yo, que es una cosa, pues otra vez gota a gota. O sea, puede ser que a alguno de mis sobrinos o a alguno de mis hijos les nazca la pasión, y entonces pues se irá tratando pues de la misma manera que se ha tratado, sin prisa pero sin pausa. Pero yo aquí sí que otra vez vuelvo a poner el énfasis en esos detectores. O sea, si van a venir, se tienen que despertar cada mañana con ganas de venir. Claro. Todo lo demás no funciona. Claro, es importante. Y después que, bueno, a día de hoy ya tenéis esta experiencia que estáis viviendo de este cambio, ¿no? Para también poder ayudar, pues, el día de mañana si se produce, pues, o en tus hijos o sobrinos. Que la experiencia de todo esto, pues, ahora la que estáis viviendo vosotros, ni tus
padres ni vosotros lo habéis vivido antes, ¿no? Entonces es algo que os vais encontrando por el camino, que seguro que muy bien pues recomendados por personas que ya hayan vivido estos cambios, pero es la primera vez que lo estáis viviendo, entonces entiendo que se supone que si se da, que esperemos que sí, ¿no? Este cambio hacia alguien más de la familia, pues por lo menos ya tenéis este protocolo, ¿no? Y qué es lo que ha funcionado Sí. y qué es lo que no ha funcionado. Estuve leyendo el otro día que la permanencia de las personas que trabajan en Fina García es aproximadamente de 7 años. Ostras, esto a nivel empresarial es algo que siempre luchamos por ello, ¿no? Porque los que ponemos tanto en valor a las personas para que el proyecto tire para adelante, el producto es importante, pero hombre, la atención al cliente y lo que uno crea en el proyecto, pues también, ¿no? ¿Cómo hacéis para que las personas que conforman el equipo, que igual no sé cuántas personas sois, pero entiendo que Unos 100. unos 100, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacéis para que esta cultura empresarial se pueda mantener así y la gente quiera estar tanto tiempo en Fina García? Bueno, básicamente al final es generar un contexto de tranquilidad en el que hay una línea clara y definida y se acaba pensando a largo plazo. Es decir, en el mundo del comercio, pues sale muy a cuenta tener gente con experiencia, y en el mundo de la venta de joyas es realmente muy interesante. Entonces piensa que nosotros, para abrir una joyería y considerar que el equipo está formado, rodado, bien cohesionado, son 2 años y medio, 3. Entonces, todo el interés es en hacer una gestión a medio-largo plazo de las joyeras. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que si hay alguna que hace un error, pues ya lo recuperaremos. No es tomar las decisiones drásticas como puede ser, por ejemplo, en el mundo del fútbol, que pierdes 3 partidos, ¿no? Y ya se pone en duda. Claro, entonces toda esa gestión de pensar a largo plazo, de si hay pues una baja larga, pues pensar que al final es por un motivo médico y que ya llevamos 10 años trabajando juntos, o sea, pensar muy a largo plazo. Y en cuanto a la gestión de recursos humanos, esa paciencia sale muy a cuenta. Vale, vale, o sea que recomendaría sobre todo esta parte de paciencia, ¿no? Y que a veces pueden pasar en el día a día cosas con las personas, pero hay que siempre ver las cosas a un plazo largo de tiempo. Sí, y luego añadiría otra cosa, que acostumbramos a castigarnos con aquellos empleados que no lo hacen bien y olvidamos que el 95% lo hace bien. Entonces a veces nos machacamos o nos obsesionamos con ese 5% cuando el otro 95% lo está haciendo bien. Entonces somos muy injustos con nosotros mismos. Sí. ¿Crees que a lo mejor pasa esto porque si hay una persona en el equipo que es parte de este 5% pueda contagiar también al resto? O sea, Sí, también, puede pasar, pero también a sí, veces es no intentemos no focalizarnos en ello, porque si ya, te dicen Pepita ha contaminado a Manolita, bueno, hablemos de lo que hemos venido a hablar. No me distraigáis, ¿no? O sea, esa habilidad que tienen a veces algunos políticos de hacer mirar hacia donde queremos que miren, yo intento que mirar hacia donde quería mirar. Entonces, si Pepita y Manolita, que eso me ha pasado a veces, han discutido, que se arreglen ellas. Porque a mí a veces me han llamado, hace 10 años, ¿no? Cuando llevaba recursos humanos. ¿Puedo venir a verte? Es que te tengo que venir a ver esta tarde mismo, tal, no sé qué. Mira, que quiero cambiar de joyería porque me he enganchado con mi compañera, Me paso yo toda la tarde pensando soluciones, la llamo por la mañana siguiente y ya tengo la solución. No, no, que al final lo hablamos y que somos súper amigas y me quiero quedar aquí. Entonces hay cosas, y sobre todo en recursos humanos, que creo que es mejor dejarlas pasar y que vaya consolidándose por sí solo. todo un mundo, ¿eh? El de recursos humanos. Entonces, Francesc, entiendo también que dentro de Fina García también has pasado por la parte de marketing, pero también recursos humanos, ¿no? ¿Es algo que recomendarías cuando hay un cambio generacional que puedas vivir varios ámbitos de la empresa? Sí, lo recomiendo, pero sobre todo lo que recomiendo es intentar hacer la parte que mejor se te da, que acostumbra a ser
la que más te gusta? Claro, está claro que si al final quieres llegar a director general, hay una serie de departamentos que tienes que tener conocimiento. Claro. Sí, sí. Pero pues, a lo mejor pues yo la parte de operaciones me cuesta un poco más, me da más pereza. Tenemos la suerte de tener pues un responsable que lleva 40 años, también nos sube la media de los 7 años y poder confiar. Entonces, estar en aquellos ámbitos que mejor se te dan y en los que no, pues conseguir el tener un representante que lo haga mejor que tú. Sí, sí. Y también es importante, ¿no? Porque yo me encuentro también muchas veces con empresarios que no son capaces de soltar según qué tipo de cosas, ¿no? O el delegar, ¿no? Y es importante esta parte, evidentemente, ¿no? Porque si uno quiere estar en todo, pues lo que siempre se dice, o sea, esto no va a salir bien de ninguna de las maneras, ¿no? O sea que es importante saber dejar a cada uno lo que sabe hacer y lo que se encuentra a gusto, ¿no? Que es lo que tú decías. Yo aquí separaría un poco en delegar, pero estar informado. O sea, tenemos la suerte hoy en día que las comunicaciones gratuitas son espectaculares. Puedes montar grupos de WhatsApp o de cualquier otro tipo de herramienta de comunicación o te pueden poner en copia en el email. Entonces, no tengo por qué hacer yo esta tarea, la puedo delegar, pero ponerme en copia, que es gratis, y así yo voy leyendo mails y veo por dónde vamos. ¿Verdad? Sí. Y ya está, sí. El otro día, en una de las últimas entrevistas que se hicieron, precisamente se comentaba esto, ¿no? Hablamos sobre las herramientas digitales que hay a día de hoy y el último invitado, Manolo Carreras, una persona de casi 70 años, decía que su mejor herramienta es algo tan sencillo a día de hoy como es un WhatsApp. Sí. ¿No? O sea, el poder estar comunicado en todo momento, informado, justo lo que tú decías, es algo que, ostras, hace años, igual si no soltaban, los empresarios no soltaban tanto, era precisamente por esto, no querían... o sea, el problema no era que lo hiciera otra persona, sino que esta persona, el dueño, el amo, ¿no? Iba a perder lo que estaba pasando en sí, ¿no? Esta parte de información. Sí. Vamos a hablar de la pandemia. Sobre todo para vuestro negocio, entiendo, y también por lo que he leído, que fue un momento bastante complicado. Incluso he leído que comentabas en algún momento, ¿no? que llegaste a pensar, ¿no? que a lo mejor todo esto pues se perdía, y que yo pienso en ese momento, o sea, yo lo pasé también, ¿no? pero bueno, en ese momento pues llevaba 10 años, evidentemente es durísimo, ¿no? Pero cuando hay algo que han creado tus padres, ¿no? Y llega algo que no está en tus manos, entiendo que debe ser fuertísimo, ¿no? El ver cómo a lo mejor se van cerrando joyerías, ¿no? Y cuéntanos este momento y cómo viviste que después, oye, estas joyerías se volvían a reabrir, volvían a nacer, ¿no? De alguna manera. También he leído que comentabas que para ti era como una nueva inauguración, ¿no? Cada joyería que se volvía a abrir. ¿Qué aprendiste en ese momento? ¿Cómo recuerdas? Entiendo que lo recuerdas de una manera muy, muy complicada, pero ¿qué aprendiste en ese momento? Pues que la gente con la que trabajábamos y hemos trabajado muchos años respondió muy bien. Eso pues es una cosa muy, muy emocionante. Estamos hablando de un fin de semana donde pasan muchas cosas. El viernes, pues saliendo de trabajar, ya me llaman de una joyería de Madrid diciéndome, oye, que nos están haciendo cerrar. El sábado ya no abrimos ninguna joyería de Barcelona. Y el domingo me estaban llamando compañeros diciéndome, oye, lo que haga falta. O sea, ya empezó a circular el concepto ERTE, que no lo habíamos oído nunca. Lo que haga falta, o sea, no te preocupes por nosotros, envíanos alertes, sobrevivamos, pasemos el temporal, o sea, fue todo muy rápido. Y el viernes, pues de las 2 del mediodía que me dicen, oye, que vamos a empezar a cerrar, a las 11 hablando con un CEO de la competencia diciendo que hacíamos el sábado de la noche, diciendo que no íbamos a abrir ni él ni nosotros, pues allí hay ya por la tele la aparición de conceptos como lo que acabaron siendo los futuros psico-COVID, los ERTES, y ahí ya veo que, claro, no es un problema de Fina García, sino que es un problema global y que se va a llegar a cualquier acuerdo a nivel global pues,
impresión de dinero, lo que haga falta para capear esta situación. Y así fue, y así fue. Entonces fueron momentos muy duros, pero pocas horas, porque después todo el mundo empezó a actuar muy bien en Fina García. Qué bien. Sí. La importancia del equipo, ¿eh? Muchas veces te das cuenta de las personas que puedas tener a tu alrededor, ¿verdad? Porque en situaciones así complicadas es... Muchas veces... A mí me pasó, ¿eh? O sea, a mí me pasó en ese momento y me di cuenta de que había personas en el equipo que yo no esperaba que fueran a reaccionar de la manera que pudieran reaccionar. Incluso recuerdo una persona que ya se prestaba para formar parte del ERTE, ¿no? Y quedarse desplazada, pero por el bien, ¿no? O sea, así me lo expresó. Y son momentos que yo creo que hemos vivido en ese momento, seguramente por desgracia, no entramos en la parte de salud ni nada, que eso fue muy... Pero a nivel empresarial, yo siempre lo digo, que creo que merece la pena acordarnos, no solo por el aprendizaje que hayamos tenido, sino por darle el valor humano a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que muchas veces el CEO, ¿no? Decimos, ostras, es que estamos solos, pero a veces nos lo buscamos nosotros mismos, el estar solo, ¿no? Y no contamos con las personas que podamos tener alrededor. Yo creo que es un buen ejercicio. Por eso también me gusta hacer esta pregunta, porque es lógico y normal que en el día a día nos olvidemos de las desgracias que hayamos podido pasar, ¿no? Y por norma general, pues nos encanta explicar las cosas bonitas, ¿no? Y pues bueno, es condición del ser humano, ¿no? Pero antes lo comentabas, que al final en los errores o en los golpes duros es cuando realmente las personas aprendemos, ¿no? Y es algo tan importante. Francesc, creo que llevas toda la parte de riesgo, que puedas decisiones de riesgo con muchísima ilusión, ¿no? Cuando tomas una decisión arriesgada, como se tiene que tomar, ¿no? A nivel empresarial, creo que es muy importante vivirla con ilusión, ¿no? Como la llevas tú, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar alguna decisión así crítica que hayas tomado que al final quizá no te ha salido como podías esperar, pero que puedas decir a día de hoy, oye, pues menos mal, o sea, ¿no? Que tomé esta decisión porque aprendí tal cosa? Sí, clarísimamente es la apertura de la joyería de Marbella. Vale. Es un centro comercial, pues es el número 1 de Andalucía. Nosotros en aquel momento estábamos solo en Cataluña y en Madrid y tenemos un asesor externo que nos ayuda a buscar buenas ubicaciones. Entonces estábamos negociando renovaciones de locales y me llamó y me dice, oye, ¿tú estarías dispuesto a ir a Marbella a abrir una joyería? A ver, dice, no, si ya voy a decir que no estamos preparados, pero bueno, me han llamado tal. Digo, bueno, hacemos una cosa, vamos y vemos, ¿no? Entonces sí que es verdad que habíamos tenido muy buena Navidad, esto es importante contextualizarlo. Había un poco la sensación, eso es a principios del 23, había un poco la sensación que podría haber crisis, no crisis post pandemia, que hubo mucha alegría. Y me acuerdo pues que a lo mejor 5 días antes hablé con algunos bancos, no, confirmado, que no va a haber crisis, esto tiene buena pinta. Total, que el 1 de febrero nos plantamos en Marbella, el local nos gusta, y entonces los responsables del centro comercial me dicen, oye, tienes que decidir hoy si te la quedas o no te la quedas, porque hay otros interesados, ¿no? Este juego. Típico, ¿verdad? Total, que digo, bueno, hoy es miércoles, creo que era miércoles, déjamelo pensar y el viernes te digo algo. Entonces, frase buenísima es, ¿pero tú mandas o no mandas? Porque si tú mandas, te doy hasta después de comer, eran las 11, te doy hasta después de comer para decidir. Entonces, bueno, dijimos que sí. Error, que claro, no puede hacer una valoración de los costes de obra que se dispararon si queríamos hacer una joyería comercial. Acierto, pues que al final estamos en una ubicación que como empresa nos da mucha marca, que la joyería empieza a funcionar, que también es un mensaje de seriedad hacia nuestros proveedores, que la mayoría están ubicados en Andalucía y les permite también conocernos mejor. Y al final el aprendizaje
es que si algo es bueno, es decir, si es una ubicación buena o una marca buena como puede ser Marbella, es muy difícil que a medio plazo salga mal. El durante fue duro, porque cuando te llaman y te dicen, oye, que no calculamos que se tiene que cambiar la cristalería y van a ser 20.000 euros más. Claro, en aquel momento dices... Es que tampoco no puedes... Claro, en aquel momento, ahora antes de quedarme un local, pues todo eso es lo que he aprendido, ¿no? Vale. Va un técnico, me hace un presupuesto, pero claro, te dan 2 horas y te dicen que si no hay otro... Pero es que realmente me llegaron a enseñar el móvil de me está llamando. Me está llamando tu competidor. Entonces, Ostras, o era muy buena estrategia, ¿no? Porque, claro, o se habían grabado otro o era teléfono verdad, tal, ya. pero bueno, al final pues fuimos adelante y contentos. Muy bien, muy bien. Esto fue en el 2023, la Sí. apertura de Marbella. Sí, el 25 de abril del 23. 25 de abril del 2023. Sí. Y actualmente tenéis un plan de expansión, ¿verdad?, hacia otras ciudades a nivel nacional. Con tu aprendizaje, además de pedir un presupuesto, ¿no?, para que después no hayan cosas que uno no espera. Pero, ¿qué te vas a basar a la hora de abrir? No sé, me lo invento, en Zaragoza o en La Coruña, por decir algo. Primero, claro, el plan de expansión, como nosotros somos de largo plazo, pues se puede acabar concluyendo en 2035. Es decir, nosotros no vamos a abrir nada que no nos encaje abrir. Vale. Primero tiene que tener pues unas características de una buena ubicación, idealmente si es una esquina. También miramos el número de competidores, si vamos a aportar o no a esa ubicación. Eso lo primero. Lo segundo es que tiene que aparecer ese local, y después también ayuda mucho el hecho de que conozcamos a alguien de nuestra confianza que puede ir a trabajar allí. Vale. Por ejemplo, el caso de Marbella, yo también decidí muy rápido, porque tenemos una joyera que actualmente está trabajando en Marbella, pero que trabajaba en joyerías de Barcelona. Y de vez en cuando me decía, oye, yo tengo familia en Málaga, ¿no? Entonces, primero nos quedamos la joyería y cuando nos la quedamos le dije, yo he hecho mi parte, ahora ti, ¿no? si podemos llegar a un acuerdo, entonces pues a día de hoy sigue estando allí. Y eso es muy bueno porque te permite arrancar ya comunicando la cultura. Claro. Sí, no había pensado en esa parte, pero la parte del personal, ya no solo la ubicación, de si es una buena ubicación o no, sino también la parte de la persona, ¿no? Quien vaya... Sí. Y podríamos decir que esta persona es una directora de la joyería de Marbella. ¿O? Nos ha ayudado mucho a arrancarla, ¿vale? Y en estos momentos en Marbella pues tenemos un dibujo así diferente en el que pues yo también contribuyo, como es la joyería que más ilusión me hace, pues dijésemos que me la he quedado yo un poco y un poco para mí. Tenemos un grupo de WhatsApp específico y pues me pueden escribir un sábado 20 de agosto que tenemos una venta importante, si se tiene un detalle con el cliente, corre, y yo contesto y estamos pues intentando que Marbella vaya lo mejor posible. Qué bien. Bueno, esto es lo que diferencia hacer las cosas con ilusión, ¿no? Que te apasionen y que puedas estar siempre al pie del cañón. Actualmente entiendo que a nivel empresarial, donde la gran parte de la facturación viene de estas joyerías físicas, creo que a nivel digital, bueno, como explicabas, ¿no? Ahora, o sea, habéis hecho mucho desde el inicio, desde tu incorporación, habéis hecho mucho esfuerzo y mucha estrategia, entiendo, a nivel digital, que por lo que he leído está aproximadamente en un 5% de lo que es la facturación. Y a día de hoy, a nivel omnicanalidad, que antes ya nos has hablado un poco, ¿cómo crees que está repercutiendo pues, todas las acciones que podáis estar haciendo de comunicación digital o publicidad en las joyerías físicas? Pues muchísimo, porque ahora en estos momentos la parte digital por la influencia de las redes sociales es nuestro principal canal de comunicación, y al final pues nos permite explicar todos los lanzamientos,
de producto y un poco pues lo que decimos, que el cliente ya viene con los deberes hechos. O sea, hay clientes que dicen, oye, ayer vi esto o ayer hicisteis este vídeo de TikTok. Entonces, todo esto pues nos permite llegar a un público mucho más amplio y tener unos canales de comunicación que para el tamaño de empresa que tenemos, no sería posible comunicarlo sin la ayuda de la tele en ese momento. Y ahora, pues gracias a las redes sociales, podemos comunicar mucho más. O sea, ya hace bastante tiempo que entendimos que para nuestros presupuestos teníamos que focalizar en marketing digital nuestra comunicación, tanto orgánico como inorgánico. Y el 5% de facturación es con 2 páginas web. O sea, tenemos por una parte finagarcia.com, que sobre todo la tenemos focalizada para potenciar e impulsar las ventas de las joyerías con la omnicanalidad. Vale. Y luego, al volver de China, pues como me fui a vivir a China con mi mujer y ella ya probó el mundo empresarial y le gustó, pues fundamos otra empresa que se llama Customima y juntas son las que hacen el 5% y es una web de joyas personalizadas. Entonces tú puedes ir a la joyería o desde tu casa y pones pues el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha que os conocisteis, etcétera, etcétera, y o bien la pasas a recoger por joyería o bien o bien te la entregan a casa. Vale, o sea, el Customima, dijéramos que como captáis al usuario, el 100% de la captación siempre es online. Sí, también se puede comprar en Joyería Fina García porque lo tenemos como una marca amiga de Fina, en la que es, pues, o lo compras online o lo compras en Fina García. Solo se vende en exclusiva en nuestras joyerías. Y ese ámbito, dijésemos, de B2B también va creciendo bastante. Muy bien, muy bien. Esta parte de diversificación, bueno, al final es un poco la parte de diversificación, ¿no? Ir expandiendo en cuanto a producto. También creo que planteáis una línea de perfumes, ¿no? Si no me equivoco. Y también toda la parte de la creación de diamantes en laboratorios, ¿no? Que esto es algo que sale, creo, de lo que es habitual, ¿no? Y esta parte de diversificación, para vosotros entiendo que es importante, pero porque inicialmente veis una oportunidad porque el cliente así lo solicita, o veis que hay tendencias que así lo puedan solicitar, o porque veáis que la competencia lo empieza a hacer. ¿Cuáles son las razones por las cuales...? Voy a dividir. La parte de línea de perfumería es una cosa que yo creo que nos falta dar con la tecla, pero de momento no sé cómo la podríamos encajar, si bien en un pack regalo o bien desarrollando una marca o otra. Entonces la tenemos en un cajón, siempre pensando cómo podemos hacerla, ¿vale? Y es por un ámbito de que estamos en el sector del regalo. Entonces, cuando viene Navidad, vemos mucha gente en las tiendas de perfumería. Sí que es cierto que también sabemos que es un sector que necesita mucha tele, mucha publicidad, y también eso es el factor un poco que nos frena. Pero pensamos, tenemos al cliente, podríamos aprovechar y también ofrecerle pues una línea de perfumería. Todavía no tenemos claro el dibujo y por la parte de los diamantes creados o diamantes de laboratorio, pues es la faceta innovadora que tenemos como empresa. Nosotros ya hace 14 años que estamos comercializando joyas de oro de 9 quilates, y los diamantes de laboratorio pues vimos que era una oportunidad muy buena para nuestro target de cliente, que está sobre todo focalizado en centros comerciales, y ya hace 5 años que ofrecemos joyas con diamantes creados. Muy bien. Entonces, muy bien. Es el intentar siempre buscar la innovación para dar con el mínimo presupuesto posible al cliente el máximo de belleza y rendimiento. Entonces, ahora lo que sí que estamos desarrollando es pues una colección de diamantes naturales con platino, porque el platino pues es un material que se desconoce bastante en España, pero da mejor rendimiento que el oro blanco. Y actualmente hay una distorsión histórica de los precios en la que es más económico el platino que el oro blanco. Entonces, es una apuesta
como la que empezamos hace 14 años con el oro 9 quilates o 5 con el diamante creado, sin prisa pero sin pausa, en el que creemos que acabará funcionando porque el platino en la naturaleza es blanco y por lo tanto las joyas de platino no requieren mantenimiento. Nos parece muy interesante lo que nos puede ofrecer el platino. Sí, sí, Ahora, claro. hay toda una labor de educación del cliente que se tendrá que ir haciendo con el paso del tiempo. Claro, es lo que, porque al final también es la demanda, ¿no? O sea, generar esta demanda, que la gente lo pueda conocer para Sí. que las personas lo quieran, ¿no? Aquí siempre un poco nos ayudan los grandes del sector. Vale. Tous ha entrado ya en platino, Tous ha entrado ya con diamantes creados, Pandora en algunos países hace diamantes creados, Tiffany lleva muchos años con el platino. Entonces, estas grandes corporaciones nos ayudan a avanzar a todo el sector. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, entiendo que crear este complemento, bueno, voy a la parte de los perfumes, ¿no? Este cross-selling también es darle al cliente, ¿no? Algo más, ¿no? Para completar seguramente una compra, pero que al final acaba siendo quizá hasta una experiencia, ¿no? Es decir, Sí. oye, pues mira, te estás comprando esta joya, pues no sé, ¿no? O sea, combina con este perfume, por tal, por cual, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la innovación y todo lo que tenga que ver con, entiendo, con todo lo que sea joya o moda o demás, pues pienso que la parte de perfumes es muy interesante. Eh, ¿Os planteáis algún plan de expansión internacional? He visto, ¿no? que podrían haber posibilidades, ¿no? de Portugal, ¿no? Que quizás es uno de los países que más cerca tenemos, pero también Latinoamérica, ¿no? Sí. Entiendo que tú como CEO, ¿no? Pues quieres siempre pues ir a más, ¿no? Pero evidentemente hacer un paso en este sentido es como antes, ¿no? Lo que decías, ¿no? Porque lo ves muy claro, ¿no? Porque todo coincide o demás, sin querer correr. Lo tienes que ver muy claro, ¿no? Sí, o sea, tienen que encajar las piezas. Es como está en el cajón con la línea de perfumes, pues el ir a Portugal o mucho más adelante México. México sí que tiene una dificultad en cuanto a gestión horaria. Ya. Entonces, pues si para abrir una joyería en Marbella nos animó muchísimo el hecho de tener una persona de confianza que pudiera ir, pues en el caso de México sucede igual. En el caso de Portugal no es bien así, porque al final pues puedes coger un avión, hay gente que ya más o menos vas conociendo, entonces Portugal al final, en cierta manera, es la expansión más sencilla. También tienen una economía en estos momentos pues que está funcionando mejor que la española y sabemos que nuestros competidores pues están muy contentos con Portugal. Eh, ¿Tus padres cómo ven estos retos? O sea, porque cuando tú empezaste pues a estar en Fina García, ¿cuántas joyerías eran en ese momento las que habían? No, es que nosotros somos muy pacientes, ¿eh? A lo mejor teníamos 16, una cosa así. Sí. Hoy tenéis 20 y algo 23, joyerías, sí, ¿verdad? 23 con las dos online que sí que hacen números más o menos de joyería media. O sea, 25 TPVs. Sí. Entonces, bueno, entiendo que también tus padres es lo que has comentado antes, ¿no? También buscaban pues esta energía, ¿no? Para intentar pues buscar cosas nuevas, ¿no? Pero a día de hoy, cuando les habláis tú y tus hermanas sobre estos planes de expansión y demás, es algo que apoyan y que... Bueno, es que al final tú te expandes o tú innovas sobre todo para sobrevivir. Porque al final, si no innovas, pues te puede pasar como Kodak o como Blockbuster. Entonces, es sorprendente, pero el que dice que tenemos que hacer una web en el año 2007 es mi padre. Y una web para vender. Entonces, ellos tienen muy interiorizado que si no innovas, pues puedes estirar el chicle 2, 3, 4 años, ¿no? Pero al final nosotros pues vamos desarrollando líneas de conocimiento dentro de la empresa, como puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial. Nosotros la gestión y optimización del stock que hay en cada joyería, pues ahora ya hará 3 años que la confiamos en la inteligencia artificial, una empresa externa,
pero la confiamos en la inteligencia artificial. Y después estamos desarrollando pues una taxonomización de toda nuestra base de datos que permita que la inteligencia artificial conozca muy bien todo nuestro portfolio y que sea una herramienta de consulta para las joyeras cuando un cliente tiene una duda, que ellas, si quieren, puedan apalancarse en la inteligencia artificial y le haga una propuesta de recomendaciones de lo que el cliente está pidiendo. Y luego, si lo tenemos bien estructurado, también a nivel analítico, pues nos permitirá sacar unas conclusiones mucho más robustas. Sí, sí. No, muy bien, muy bien. A día de hoy, ¿no? Quien no esté trabajando con inteligencia artificial, la verdad es que va 2 pasos quizás para atrás, y todo lo que tenga que ver con datos o previsiones, ¿no? En cuanto a clientes o stock, es algo que es imprescindible tenerlo bien implementado. Sí, sí. Y ya no solo tenerlo implementado porque tú creas en ello, sino también entiendo pues que las dependientas también crean, ¿no? En todo esto, estos cambios de hábitos en el día a día del trabajo. Entiendo también que hay un esfuerzo aquí también de educación hacia el equipo. Sí, sí, sí. O sea, al final las joyeras trabajan para conseguir sus objetivos, que tienen luego unos premios en comisiones, y entonces nosotros el enfoque que le damos es: yo te doy o os damos el máximo de herramientas posibles para que vendáis lo máximo posible, para que os llevéis las mejores comisiones posibles. Entonces, con que 1 o 2 joyeras digan, oye, que esta herramienta me va realmente muy bien, Ya está. todas las otras se van sumando. Ya está. Entonces, si la herramienta no la usan, es porque puede ser que no les sea útil. Ya, sí. Francesc, ¿nos puedes contar alguna curiosidad que haya pasado en Fina García a nivel familiar, a nivel, no sé, del equipo, a nivel de clientes, que bueno, te haya impactado, ¿no? Que no hayas contado demasiado así en público y que puedas contar? Claro, a nivel de clientes, yo ahora hará 3 o 4 años que cada noche las joyerías cuando cierran, pues me envían un email con las ventas más destacadas. Entonces, claro, al cabo de... Esto lo revisas cada día, ¿verdad? Sí. Y si pues han hecho una buena venta, pues las felicito. También para que quede claro que me las leo todas. Y al final de mes enviamos un email a todas las joyerías con las más curiosas. Entonces, pues claro, de tantos mails han habido historias muy buenas, como pues conseguir salvar una familia porque el marido tiene muchos remordimientos y tiene que comprar una joya ya para intentar solventar que no estuvo acertado la noche anterior, o gente que viene y paga todo con monedas de 1 euro y de 50 céntimos porque son 3 amigos que estaban en la tragaperras y les acaba de tocar 200 euros y te van contando 1 a 1, o una promoción que tenemos que compras 3 joyas y hay una que no pagas, pues algún caradura que viene con la amante y dice, oye, la tercera busca algo que le pueda gustar a mi mujer. Entonces, tenemos mil anécdotas en las que al final el cliente nos involucra y nos hace cómplices, como si tuviéramos que tener un secreto profesional. Qué situación esta, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, muy curioso cuando se está de cara al público, ¿no? Y más con joyas, ¿no? Que bueno... Transmiten mucho. Transmiten mucho, ¿verdad? Claro, luego hay otras historias muy bonitas, que a lo mejor no son tan curiosas, pero sí que son muy bonitas, de clientes que se han curado y para celebrar, pues tenía una enfermedad y para celebrarlo pues se dan un capricho. Hay historias muy bonitas. Y en Custom Ima, que son joyas personalizadas, pues aquí sí que hay historias de superación, un libro, ¿verdad? muy sensibles. Sí. Y eso está bien, porque al final, cuando entiendes que no estamos vendiendo la joya, que estamos vendiendo lo que va a englobar esa joya, pues está muy bien. Claro. Sí, que es un complemento, es un objeto, ¿no? O sea, si lo viéramos fríamente, pero sí que es verdad que detrás de una joya, normalmente cuando se regala una joya, hay una historia detrás, ¿no? Sí. Que puede ser buena, puede ser más gris, ¿no? Pero que siempre hay una historia que
Y es algo bueno, no sé si todas las culturas, pero así lo tenemos yo creo que desde los inicios de nuestra existencia, ¿no? Que yo creo que es de los complementos que más se regalan porque quieres demostrar algo, porque tienes un sentimiento, porque Sí, y es algo bonito. O sea, transmites sentimientos. Entonces, o los regalas o te los regalas a ti mismo, ¿eh? Que también tenemos mucho autorregalo, pero es porque quieren pues premiarse. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Pues oye, interesante estas historietas que debéis escuchar. Eres un apasionado al fútbol y al Barça, ¿verdad? Apasionado como espectador, porque como jugador, al tener el brazo mal, pues en primero de primaria dijeron, ¿quién quiere hacer fútbol? ¿Quién quiere tal? Y yo, fútbol, fútbol. Y dice, no, tú balonmano. Entonces se pensaban que al hacer balonmano mi brazo derecho iba a mejorar, pero al final pues yo era zurdo por obligación, así que nunca he podido jugar mucho al fútbol. Entonces me encanta como espectador. Vale, 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 vale. O sea que eres seguidor en general del fútbol, pero sobre todo del Barça. Sí, sobre todo el Barça. Bien. Y el deporte enseña mucho. Y normalmente los que somos aficionados, ¿no? A cualquier tipo de deporte, yo también al fútbol soy, creo que el deporte que más. ¿Qué es lo que te ha transmitido un deporte como el fútbol a nivel empresarial? Sobre todo el ejemplo del Barça con la Masía, pues me ha transmitido el pensar a largo plazo. Así, ¿eh? Sí, porque al final pues tú estás seleccionando niños de 8 o 9 años, estás invirtiendo pues 8, 10, 12 años en ellos, pensando que algún día llegarán. Entonces es como la antítesis de llegar con dinero y querer rendimiento inmediato a hacer toda una formación de 10 años en el que también te preocupas de la educación para que al final acabe dando sus frutos. Entonces, pues nosotros cada vez estamos un poco más aquí en el sector de la joyería. Antes abrías una joyería y funcionaba, y ahora pues tienes que hacer tu base de datos de clientes, tus clientes de confianza, tus joyeras con sus conocimientos, con su base de clientes. Entonces ya estamos obligados también a pensar a largo plazo. Y eso ha sido lo que más me ha hecho pensar que al final pues habrá años que se gana, habrá años que se pierde, pero al final tienes un equipo construyéndose que te va a dar una sostenibilidad futura. Muy Entonces, buena pues visión. así como el Barça intenta tener los mejores jugadores, nosotros por eso tampoco tenemos muchas joyerías. Lo que intentamos es que el 100% sean rentables. Entonces, a veces pues cerramos una para abrir otra. Vale, muy bien, muy bien. Muy bien, oye, muy buen punto de vista sí, el ir creando esta cantera, ¿no? Para que... Y después también, ¿no? Que si tú contratas a alguien, pero también le ayudas pues a nivel personal, ¿no? O a nivel de, oye, que a veces todos tenemos problemas, ¿no? Y no solo estamos para ayudarles con el trabajo, sino también muchas veces a nivel personal, ¿no? Y yo creo que esto hace que sean personas que seguramente que lleven la camiseta puesta de Fina García muchos años, ¿no? Como decíamos antes. Lo intentamos. Es la intención, ¿no? Después pues hay de todo, porque ya sabemos que a veces pues por lo que sea, pues alguien del equipo se va cuando nunca te lo esperas, ¿no? Pero bueno, seguramente que si lo haces así de esta manera y alguien se va, pues uno se queda muy tranquilo de que todo lo que ha hecho y seguramente que esta persona te recordará durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que es una muy buena cultura y mira, nos ha encajado muy bien con esta parte, ¿no? Del fútbol, del Barça con cantera y pues está muy bien. Y siguiendo con el deporte, personas que puedas admirar, como he visto como Michael Jordan o también la futbolista del Barça Salma, de ellos, ¿qué es lo que realmente te inspiran o te han ayudado a tomar decisiones en la vida? Bueno, Michael Jordan es básicamente una admiración de cómo fue capaz de prácticamente levantar Nike o ser el pionero en crear una marca personal como Air Jordan, que a día de hoy tiene unos números espectaculares. Entonces es más esa vertical empresarial que es admirable.
Y de Salma es que me hace mucha gracia porque repetidamente me van llegando de vez en cuando imágenes de ella en nuestras joyerías comprando. Ah, sí, ¿eh? Y me gusta mucho el hecho de que pues, a las chicas las trata genial, les permite tomarse fotos con ellas, etcétera. Y además el hecho de que haya sido capaz de llegar a la élite en 2 deportes diferentes, eso pues también me gusta mucho, me llama mucho la atención. No hay muchas personas, sé que lo consigan realmente y sí, sí, ejemplo de superación, Salma. Mirando hacia atrás, ¿qué recomendación le darías al Francesc en el 2010, ¿no? Que es cuando empezaste este recorrido? Si pudieras hablar contigo en el 2010, ¿qué le dirías? Pues que piense lo justo sobre cosas que no puedes controlar. Es decir, por mucho que pienses en algunas cosas que no puedes controlar, decisiones que te son pues ajenas. Nosotros ahora, por ejemplo, es confidencial, pero estamos esperando el ok de una ubicación. Entonces, yo no voy a decidir por ellos. Entonces, pues ahora ya me lo tomo con mucha filosofía. Cuando me llamen y me digan el resultado, pues actuaremos de una manera o de otra, ¿no? Así, pues con las ubicaciones, con posibles financiaciones. Antes que hubieses hecho, esperando un ok. Bueno, pues ya hubiera llamado al responsable y hubiera dicho, oye, la reunión fue ayer por la mañana, ¿sabes algo? Pues es obvio que no sabe nada, porque si no me habría escrito, Lo ¿no? hubiese dicho ya, ¿no? Entonces, pues pensar lo justo en cosas que te van a quitar energía y no te van a aportar nada, y dedicar lo máximo posible a cuidar bien a nuestros clientes a través de nuestras joyeras, porque al final todas las soluciones pasan, pues como decía Luis Aragonés, que decía ganar, ganar y ganar, pues las nuestras pasan por vender, vender y vender, con un margen que permita pues pagar la estructura. Muy bien, muy bien. Y después te quería preguntar algo que seguramente que piensas mucho por el tipo de persona que eres. ¿Cómo te gustaría aquí, no sé si 10 o 20 años, que te puedan recordar tus empleados o tus clientes? ¿Cómo te gustaría que hablaran de ti o pudieran recordar algún valor que tengas en ti? Pues otra vez volviendo al fútbol, Bien, cuando bien. hubo la rueda de prensa de Guardiola como entrenador del Barça, hubo una frase que me gustó mucho, que es que él no podía garantizar resultados, pero sí podía garantizar que se iba a despertar muy pronto, muy pronto, muy pronto para trabajar al máximo posible. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Es decir, yo lo intento. Luego saldrá como salga. Pero yo lo he intentado lo mejor que he podido y lo mejor que he sabido, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero intentar que se transmita. Es decir, este lo intentó. ¿Sabes? O sea, este triunfó o no triunfó. Hacía cosas, ¿no? Por lo Sí, menos hacía cosas, lo ¿no? intentaba, Lo intentaba, ¿sabes? ¿no? Lo intentaba. ¿Qué pasa? Que al final el éxito y el fracaso es una definición subjetiva, ¿vale? Porque las segundas generaciones de una empresa normalmente es un poco injusto, porque tienes mucho a perder. Es decir, aunque yo lleve 15 años, si mañana hay que cerrar la empresa, pues la frase de este hundió la empresa, tal, no sé qué, pero lo importante no es eso, lo importante es que tú diste lo máximo posible los 15 años que estuviste, la empresa sobrevivió 15 años más, mucha gente vivió 15 años más y habrá algún día pues que como ser viviente las empresas llegan a su fin. Pero lo importante es que se ha hecho una gestión pensando en la sostenibilidad futura y presente de la empresa. Y bueno, por lo menos llevamos ya 15 años consiguiéndolo. Algo se está haciendo Sí. también bien, a veces también mal, pero que ayuda a que haya más cosas que puedan salir bien y en el tomar decisiones, ¿no? Que te puedan ver así, ¿no? Pues una persona pues, que toma decisiones, que hacía cosas, ¿no? Que es lo que tú dices, que puedan salir bien o mal. Y cuando en el momento de que llega un momento que tengas que decir algo dentro del negocio y que a veces nos hace falta, ¿no? Poder compartir y poder pues, saber la opinión de otras personas que puedas admirar o que puedan tener un recorrido pues más largo que el nuestro, ¿no?
¿Hay alguien que puedas contar con esta persona a la hora de poder, bueno, pues que te pueda dar este feedback, ¿no? Antes de tomar una decisión? ¿O tenía alguna persona de referencia que te hayas apoyado? Bueno, claro, mi padre, pues siempre le pido opinión si es algo del ámbito de una empresa. Después también escucho muchísimo a mi mujer, porque tiene un sexto sentido para detectar pues comercios o negocios que van a más o van a menos, y lleva muchos aciertos. En plan, estos no los veo fino yo, no, si... Sí, como dices esto, ¿no? Dales un año y medio. Dales un año y medio, porque si te dice que no, va a ser que no. Y después Esta tengo... intuición es muy importante, ¿eh? Sí. Sobre todo para no equivocarse, porque a veces también, hoy no hemos hablado demasiado de intuición, pero la intuición es algo muy importante que decidimos o dejamos de decidir por esta intuición. Entonces, si tienes algo en a tu lado y encima es tu mujer que tiene esta intuición, ostras, Sí. es algo muy importante. Sí, porque yo me muevo más por ilusiones y a veces la ilusión te puede cegar, y el tener una persona que tiene una intuición a lo mejor más analítica te ayuda. Y después tengo la suerte de contar con la colaboración externa de Marcos Álvarez, que es un experto en retail, que pues claro, ve muchos comercios, y por el ámbito del retail pues ahora ya hemos establecido una amistad y nos preguntamos y compartimos mucha información por WhatsApp. Y después, pues hace 2 años entramos en Comertia, que es la asociación de empresas del retail de Cataluña familiares. Y aquí pues también tienes la facilidad de poder contactar con otros CEOs, que nosotros antes de la pandemia pues nos creíamos que la clave era estar encerrado en la oficina y trabajar mucho y las cosas irían bien, y la pandemia nos enseñó que aparte de eso has de conocer el máximo de gente posible para tener el máximo de conocimiento posible y decidir lo mejor. Sí, rodearte de un ecosistema, ¿verdad? Que más o menos podáis hablar el mismo lenguaje, pero que cada uno de ellos haya vivido historias distintas, pues nutre muchísimo. Es como que te dejan copiar el examen, ¿sabes? Te dejan Sí, copiar las correcto, respuestas a veces. correcto. Y esto es algo que hace años no nos daba como miedo, ¿no? Bueno, yo esta parte no la viví, yo siempre he sido bastante de buscar referentes y poder compartir todo, pero sí que me consta que hace muchos años pues era como una especie de tabú, ¿no? Ostras, no voy a decir esto a esta persona, no vaya a ser que una preocupación mía, esta persona lo utilice como algo positivo para él, ¿no? Y estas cosas raras que habían antes, pero a día de hoy lo que tú dices, ostras, es que yo lo pienso, ¿eh? O sea, si no compartiera muchísimas cosas que comparto antes de tomar decisiones, o ya no tomar decisiones, o sea, puntos de vista de alguien que te está explicando algo y se te enciende la bombilla, ¿no? Y dices, ostras, es algo que sin lugar a dudas, el poderte rodear de personas que están allí para aportar y para que tú también las puedas ayudar es algo clave y que se recomienda muchísimo de poder hacer a día de hoy. Sí, sí. Además estás envuelto en un buen ecosistema Sí. con ellos. Bueno, y luego también tengo mis amigos de la universidad, que o todos son empresarios o todos son directivos, y siempre hablamos de nuestras cosas, pero de vez en cuando salen preocupaciones y también aportan mucho valor. Sí, sí, sí. O a veces el compartir con un amigo, que a lo mejor no es empresario ni nada, no sé si te ha pasado alguna vez. Bueno, a veces estos son los mejores, porque Exacto, te es lo estás que iba a preocupando decir. de una chorrada, Sí, y a mí esto me parece Sí, tal. sí. Entonces va muy bien también Esto el pasa poder mucho, oxigenar con... Oye, pero ¿cómo te estás preocupando de esto, no? Olvídate, que esto es una tontería, ¿no? Y a veces también ayuda a compartir esta parte. Eres lector, entonces te tengo que preguntar que si hay algún libro que te haya marcado mucho en la vida que nos puedas recomendar. Hay muchos de los que he aprendido, pero el que más marca básicamente mis decisiones es Quién se ha llevado mi queso. ¿Por qué? Porque al final, en un entorno tan cambiante, es que cada día nos están moviendo el queso. Es decir, antes funcionaba hacer anuncios en Facebook, luego te tenías que ir a Instagram, ahora ya hay que estar en TikTok, tienes que estar tocando inteligencia artificial. Entonces, algo tan sencillo como vender joyas y satisfacer a tus clientes, cada día nos lo van complicando más. Entonces, es un libro que es muy sencillo, que es recomendable para cualquier nivel de lectura, y ahí está el mérito, que manda el mensaje
muy, muy claro, sin grandes complicaciones, pero es obligatorio. Porque si te preocupas sobre la sostenibilidad futura de la empresa, tienes que estar atento cada día que te están moviendo el queso. Qué interesante. Pues no lo conocía, lo destacaremos y lo publicaremos porque seguramente que... Ahora van a subir las ventas. Van a subir las ventas del libro, ya verás tú, ya verás. ¿Tienes algún... ¿Te llevas algún incentivo? No, es un buen libro, es un buen libro. Pues sí, no, lo tenemos en cuenta y yo personalmente pues no lo conocía, me lo voy a leer. Y para ir terminando, Francesc, yo siempre trato con este programa pues que muchas personas que nos puedan escuchar puedan aprender de historias como la tuya. Cada historia es un mundo diferente y no hay ninguna que se parezca demasiado, ¿no? Incluso a veces pues lo que nos funciona a uno mismo pues a otras personas no. Pero es súper interesante, ¿no? Poder escuchar a personas como a ti, ¿no? ¿Hay alguien que te gustaría que pasara por la Fórmula CEO, que te gustaría escuchar, que creas que si lo escuchara la audiencia le podría aportar mucho? Sí, yo creo que sí. El perfil de Sonia, que es la CEO y fundadora de la marca de ropa Koroshi, es un perfil con una energía espectacular. Tiene una empresa que está creciendo mucho y creo que sería muy interesante el poder entrevistarla. Conozco muchos perfiles muy interesantes, pero sí que es cierto que es un perfil es algo que destaca. Vale, muy bien. Pues lo voy a tener muy en cuenta para que pueda pasar un día por aquí y ya te lo haré saber. Pues, Francesc, terminamos siempre leyendo la pregunta que nos dejó el último invitado. El último invitado fue Manolo Carreras, que es CEO de la guía gastronómica McCarthy. Y nada, él preguntó, te leo la pregunta que nos escribió, es que cómo influye la inteligencia artificial en el mundo de la publicidad. Bueno, antes lo hemos hablado un poco. Sí, ¿cómo va a acabar influyendo? Pues yo creo que casi cada uno tendremos un anuncio para nosotros. Es decir, la capacidad de hipersegmentar hasta el punto en que te pueda llegar el anuncio de una alianza de boda, porque sabemos que te vas a casar en vez de un anuncio de una joya general, yo creo que esto se verá, si no se está viendo ya, en los próximos meses. Es decir, un anuncio específico para cada cliente, en función de su comportamiento de navegación, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Esto sin lugar a dudas, será lo que seguro marcará la diferencia. La capilarización de las campañas es algo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, e intentar buscar el anuncio de texto hace 10 años, ¿no? Justamente con lo que el usuario estaba buscando en Google, y era algo que los ratios aumentaban muchísimo. A día de hoy, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? O sea, poder impactar justamente al usuario porque sus tendencias de búsqueda o su geolocalización está siendo una o está siendo otra, seguro que aquí va a poder ayudar muchísimo. Pues, Francesc, muchísimas gracias por hoy abrirte, explicarnos tu historia única como es la de todo el mundo, pero la verdad que por mi parte muy agradecido de que puedas explicarnos pues todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido en estos últimos años, tu visión también, ¿no? Y ostras, este afán, ¿no? de seguir innovando con la empresa familiar y dejándola en buen lugar como está hoy ya. Y nada más, muchísimas gracias por venir hoy, Francesc. Muchísimas gracias.